ángeles. Cuidan mi familia. ¿Y si te dijera que tu familia ha sido protegida más veces de las que imaginas? Que mientras dormías, mientras llorabas, mientras pensabas que estabas solo, Dios enviaba ángeles a cuidar tu casa. Porque hay accidentes que nunca ocurrieron, batallas invisibles que el cielo peleó, y momentos donde tu familia estuvo a punto de quebrarse, pero algo sobrenatural lo sostuvo. Hoy descubrirás cómo Dios sigue enviando protección sobre los hogares, cómo los ángeles todavía ministran a las familias, y por qué quizá el cielo ha estado más cerca de tu casa de lo que pensabas. No veas este video por casualidad, porque tal vez Dios quería recordarte hoy que tu familia jamás ha caminado sola. Capítulo 1. Hay una cobertura invisible sobre tu casa. La mayoría de las personas vive sin darse cuenta de algo poderoso. Hay una guerra espiritual alrededor de las familias. No todo lo que sucede en un hogar es solamente emocional. No todo es psicológico. No todo es casualidad. Hay momentos donde el cielo interviene, y también momentos donde el enemigo intenta destruir silenciosamente la paz de una casa. Por eso hoy existen familias cansadas, matrimonios fríos, hijos confundidos, hogares llenos de ansiedad, porque el enemigo sabe que si destruye la familia, destruye generaciones enteras. Pero aquí está la buena noticia. Dios jamás deja sola a una familia que clama a Él. Desde el principio de la Biblia vemos algo impresionante. Dios siempre ha enviado ayuda celestial para proteger a su pueblo. No solamente respuestas, no solamente milagros, también ángeles, seres espirituales enviados con asignaciones específicas. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Observa esa palabra, acampa. No visita por un momento. No aparece de vez en cuando. Acampa. Eso habla de permanencia. Habla de vigilancia. Habla de protección constante. Hay personas que creen que están vivas solamente por coincidencia. Pero no fue coincidencia. Fue misericordia. Quizá hubo noches donde el enemigo quiso destruir tu hogar, pero Dios levantó cobertura. Quizá hubo accidentes que nunca ocurrieron, decisiones que no tomaste, lugares donde no entraste, personas que desaparecieron de tu vida. Y en ese momento no entendiste por qué, pero después comprendiste que Dios estaba protegiéndote. Porque muchas veces la mayor bendición de Dios es lo que no permitió que sucediera. Hay peligros que jamás llegaste a ver, y aún así, Dios te defendió. Eso significa que mientras tú dormías, el cielo seguía trabajando. Mientras estabas preocupado, Dios seguía enviando ayuda. Mientras llorabas, los ángeles seguían peleando batallas invisibles. Y quizá hoy alguien necesita escuchar esto. Tu familia no está abandonada. Aunque las cosas parezcan difíciles, aunque haya tensión, aunque existan problemas económicos, aunque estés atravesando momentos de angustia, Dios todavía está cuidando tu casa. Porque cuando Dios pone sus ojos sobre una familia, el enemigo no puede hacer lo que quiere. Puede atacar, puede intentar dividir, puede traer momentos difíciles, pero no puede destruir lo que Dios decidió cubrir. La Biblia cuenta algo impresionante en 2 Reyes capítulo 6. El profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército enemigo. Humanamente, no había salida. Todo parecía perdido. El siervo de Eliseo tuvo miedo cuando vio los soldados rodeando la ciudad. Pero Eliseo respondió algo que cambió completamente la perspectiva. 2 Reyes 6:16. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego Dios abrió los ojos del siervo, y él vio el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Te imaginas eso? El cielo entero rodeando a un hombre de Dios. Eso significa que aunque tus ojos no lo vean, la protección espiritual sí existe. Y quizá en este momento hay más cobertura sobre tu familia de la que imaginas. Tal vez el enemigo quiso destruir a tus hijos,
Pero Dios levantó protección. Tal vez quiso destruir tu matrimonio, pero Dios sostuvo lo que parecía quebrarse. Tal vez quiso llevarte a una depresión profunda, pero el cielo peleó por tu mente. Porque Dios no solamente bendice familias, también las protege. Y hay algo importante que debes entender. La atmósfera espiritual de una casa cambia cuando Dios es invitado a entrar. Hay hogares donde solamente se escucha grito, ofensa, frialdad, oscuridad emocional. Pero hay otros hogares donde, aun en medio de problemas, se siente paz. No porque sean perfectos, sino porque Dios habita allí. Y donde Dios habita, los ángeles tienen acceso. Por eso la oración familiar es tan poderosa. Cada vez que una familia ora junta, algo ocurre en el mundo espiritual. Cada vez que un padre bendice a sus hijos, cada vez que una madre ora de madrugada, cada vez que alguien levanta sus manos dentro de casa, la atmósfera cambia. Porque la presencia de Dios transforma ambientes, y quizá tú has subestimado tus oraciones. Tal vez piensas, no veo cambios, no veo respuestas, no pasa nada. Pero en el mundo espiritual, muchas cosas ya comenzaron a moverse, porque Dios escucha cada clamor sincero. Y aunque no siempre veas resultados inmediatos, el cielo jamás ignora una oración hecha con fe. Hay madres que llevan años orando por hijos rebeldes, y aunque lloraron en silencio, Dios jamás dejó de escuchar. Hay matrimonios que estuvieron a punto de romperse, pero una oración sostuvo lo que parecía perdido. Hay familias que sobrevivieron temporadas imposibles, porque Dios envió ayuda invisible. Y hoy el Señor quiere recordarte algo. No te enfoques solamente en lo que ves, porque hay protección rodeando tu casa. Hay ángeles enviados a cuidar lo que Dios te entregó. Hay cobertura sobre tus hijos cuando salen, cobertura mientras duermen, cobertura mientras atraviesan luchas que ni siquiera te cuentan, porque Dios ama profundamente a las familias. Y cuando una familia decide acercarse a Él, el cielo entero responde. Quizá hoy sea el momento de volver a hacer algo que habías dejado. Orar por tu hogar. No solamente cuando haya problemas, no solamente cuando aparezca una emergencia. Haz de la oración una cobertura diaria. Bendice tu casa, declara paz, habla vida, llena tu hogar con la palabra de Dios. Porque donde Dios gobierna, la oscuridad pierde autoridad. Y aunque el enemigo intente tocar tu familia, no podrá destruir aquello que Dios decidió proteger. Así que esta noche, cuando cierres los ojos, recuerda esto. No estás solo. Tu familia no está sola. Hay una cobertura invisible alrededor de tu casa, y el cielo sigue peleando por ustedes. Capítulo 2. Los ángeles. También pelean batallas que tú no ves. Hay batallas que jamás se pelean con las manos, no se pelean con fuerza humana, no se ganan con dinero, no se resuelven solamente hablando. Son guerras invisibles, batallas espirituales que ocurren alrededor de las familias todos los días. Y aunque muchas personas no lo entiendan, la Biblia deja claro que existe un mundo espiritual activo alrededor de nosotros, un mundo que no vemos, pero que influye profundamente en nuestras vidas. Por eso hay días donde una casa puede sentirse pesada sin explicación, momentos donde aparece ansiedad repentina, confusión, desánimo, tensión constante, ataques emocionales, miedo sin razón aparente. Y muchas veces las personas piensan, solo estoy cansado. Debe ser estrés, quizá estoy exagerando. Pero hay ocasiones donde lo que está ocurriendo es espiritual, porque el enemigo trabaja silenciosamente para destruir hogares desde adentro. Él sabe algo muy importante. Si logra dividir una familia, logra debilitar generaciones enteras. Por eso el ataque contra las familias se ha vuelto tan fuerte en estos tiempos. Ataques contra matrimonios, ataques contra la mente de los hijos, ataques contra la paz del hogar, ataques contra la fe.
Pero aquí es donde aparece una verdad poderosa. Dios nunca deja a sus hijos peleando solos. El cielo también interviene en las batallas espirituales. Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Eso significa que Dios no solamente observa tus luchas, también envía ayuda. Y muchas veces esa ayuda llega de maneras que ni siquiera alcanzas a notar. La Biblia cuenta algo impresionante en Daniel capítulo 10. Daniel llevaba días orando y ayunando. Parecía que no había respuesta. Parecía que el cielo estaba en silencio. Pero luego un ángel apareció y le dijo algo impactante. Daniel 10, 12 a 13. Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Entiendes lo que eso significa? La respuesta había salido desde el primer día, pero había una batalla espiritual ocurriendo. Eso quiere decir que mientras Daniel oraba, el cielo estaba peleando. Y quizá eso explica algo que tú has vivido. Tal vez has orado por tu familia y no has visto resultados inmediatos. Tal vez llevas tiempo clamando por un hijo, por un matrimonio, por sanidad emocional, por restauración, y sientes que nada cambia. Pero escucha esto con atención. El silencio no significa ausencia de Dios. A veces, mientras tú lloras, el cielo está peleando batallas invisibles por tu casa. Porque hay cosas que no puedes resolver humanamente. Hay ataques que requieren intervención divina. Y es allí donde Dios envía ayuda celestial. Hay familias que todavía siguen unidas, no porque todo haya sido perfecto, sino porque Dios intervino muchas veces sin que ellos lo supieran. Hay personas que estuvieron a punto de rendirse, pero algo inexplicable les dio fuerzas para continuar. Hay hogares que sobrevivieron temporadas oscuras, porque el cielo peleó por ellos. Y quizá hoy tú eres uno de esos casos. Tal vez hubo momentos donde pensaste, no vamos a salir de esto. Pero aquí estás, todavía de pie, todavía respirando, todavía luchando. Y eso no es casualidad. Es evidencia de que Dios ha sostenido tu familia más veces de las que imaginas. Porque cuando Dios decide proteger una casa, el enemigo no puede destruirla fácilmente. Puede intentar traer división, puede sembrar heridas, puede provocar cansancio espiritual, pero no tiene autoridad absoluta sobre una familia cubierta por Dios. Por eso la oración es tan importante. Porque la oración activa cobertura espiritual. Cada vez que oras por tus hijos, algo se mueve. Cada vez que bendices tu casa, algo cambia. Cada vez que declaras la palabra de Dios, la atmósfera espiritual comienza a transformarse, aunque tus ojos todavía no lo vean. Muchas personas subestiman el poder de una oración sencilla, pero la Biblia muestra que una sola oración puede cambiar destinos completos. Pedro estaba encarcelado. Todo parecía terminado. Pero la iglesia comenzó a orar, y mientras ellos oraban, un ángel entró en la prisión. Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y las cadenas se le cayeron de las manos. Eso significa que hay cadenas que se rompen cuando el cielo interviene. Cadenas emocionales, cadenas espirituales, cadenas familiares. Y quizá hoy Dios quiere romper algo sobre tu casa. Tal vez cadenas de miedo, de tristeza, de división, de angustia constante. Porque Dios no quiere que tu hogar viva bajo opresión. Él quiere traer paz, una paz que no depende de las circunstancias, una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. Y aquí hay algo importante. Los ángeles no trabajan independientemente de Dios. Ellos responden a su voluntad. Por eso, una familia conectada con Dios vive bajo una cobertura diferente. No significa que nunca enfrentará problemas, pero sí significa que no caminará sola. Hay ayuda espiritual disponible para aquellos que buscan al Señor. Y quizá hoy Dios quiere despertar nuevamente tu fe.
porque has estado demasiado enfocado en el problema y muy poco en el poder de Dios. Has mirado tanto la tormenta que olvidaste que el cielo sigue teniendo control. Pero escucha esto, Dios todavía pelea por las familias, todavía responde oraciones, todavía envía ayuda sobrenatural, todavía protege hogares, todavía restaura matrimonios, todavía sana corazones heridos, todavía levanta hijos caídos, todavía hace milagros dentro de las casas. Y aunque hoy no entiendas todo lo que está ocurriendo, hay algo que debes recordar. El cielo no está en silencio. Dios sigue obrando, los ángeles siguen ministrando, y tu familia sigue estando en las manos del Señor. Así que no te rindas ahora. Sigue orando, sigue creyendo, sigue bendiciendo tu hogar, porque hay batallas invisibles que ya comenzaron a cambiar a tu favor. Y un día entenderás que mientras tú pensabas que todo estaba perdido, Dios ya estaba enviando ayuda desde el cielo. Capítulo 3. Dios puede enviar ángeles para proteger a tus hijos. No hay preocupación más grande para un padre que pensar en sus hijos, porque aunque crezcan, aunque sonrían, aunque aparenten estar bien, siempre existe una parte del corazón de los padres que permanece vigilando, pensando, orando, protegiendo. Especialmente en estos tiempos, vivimos en una generación llena de peligros invisibles, confusión emocional, malas influencias, depresión silenciosa, ansiedad, violencia, adicciones, distracciones que poco a poco alejan a los hijos de Dios. Y muchas veces los padres sienten impotencia, porque no pueden estar con ellos todo el tiempo. No pueden acompañarlos a cada lugar. No pueden controlar cada conversación. No pueden evitar cada batalla emocional. Y ahí aparece una de las preguntas más profundas del corazón. Dios, ¿quién cuida de mis hijos cuando yo no puedo hacerlo? Y la respuesta es poderosa. Dios sí puede protegerlos aun cuando tú no estés presente. Porque la protección de Dios no depende de distancia. El cielo puede alcanzar a tus hijos donde quiera que estén. Mateo 18:10. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús mismo habló acerca de ángeles relacionados con el cuidado de los pequeños. Eso significa que el cielo presta atención a los hijos. Dios no los ignora, no los abandona. No los dejas solos en medio de un mundo difícil. Y quizá hoy necesitas recordar algo. Tus hijos no solamente son importantes para ti, también son importantes para Dios. Él los conoce por nombre, conoce sus pensamientos, sus luchas, sus heridas, sus miedos secretos, y aun cuando tú no puedes entrar en cada batalla que enfrentan, Dios sí puede hacerlo. Porque hay momentos donde el enemigo intenta atacar desde temprano, sembrando rebeldía, confusión, vacío, frialdad espiritual. Y muchos padres se sienten culpables. Piensan, tal vez fallé, tal vez hice algo mal, tal vez ya es demasiado tarde. Pero escucha esto cuidadosamente. Nunca es demasiado tarde para orar por un hijo. Nunca es demasiado tarde para que Dios intervenga. Hay hijos que parecen alejados, pero el cielo todavía los está persiguiendo. Hay jóvenes que aparentan no escuchar, pero las oraciones de una madre siguen rodeándolos. Hay hijos que tomaron caminos incorrectos, pero Dios todavía sabe cómo traerlos de regreso. Porque cuando una familia ora, algo ocurre en el mundo espiritual. Cada oración levanta cobertura, aunque no lo veas inmediatamente. La Biblia cuenta algo impresionante acerca de Moisés. Cuando era apenas un bebé, existía una orden para matar a los niños hebreos. Humanamente, Moisés debía morir. Pero Dios tenía propósito con ese niño, y aunque parecía indefenso, el cielo ya estaba cuidándolo. Porque cuando Dios tiene planes con un hijo, la protección divina comienza antes de que Él mismo lo entienda. Quizá eso también ha pasado con tus hijos. Tal vez hubo situaciones donde pudieron perderse, pero algo los detuvo.
personas incorrectas que desaparecieron, momentos peligrosos que no terminaron en tragedia, decisiones que misteriosamente cambiaron. Y muchos lo llaman suerte. Pero tú sabes que no fue suerte, fue Dios cubriendo a tus hijos, fue el cielo interviniendo. Porque hay veces donde los ángeles protegen incluso sin que la familia lo note. Y hoy quiero hablarle especialmente a los padres que viven con miedo constante. Miedo de recibir una mala llamada. Miedo de que sus hijos se alejen de Dios. Miedo de perder el control. Miedo del futuro. Escucha esto. El miedo jamás puede cuidar mejor a tus hijos que Dios. Tu ansiedad no puede protegerlos. Tu preocupación excesiva no puede cambiar destinos. Pero la oración sí puede mover el cielo. Por eso debes aprender a entregar tus hijos a Dios todos los días. No solamente cuando haya problemas. Hazlo diariamente. Antes de dormir. Antes de salir. Antes de comenzar el día. Declara cobertura sobre ellos. Habla vida sobre sus mentes, sobre sus emociones, sobre sus amistades, sobre sus decisiones. Porque las palabras de los padres tienen peso espiritual. Hay hijos creciendo bajo maldiciones constantes. Nunca haces nada bien. Eres un problema. No llegarás lejos. Y esas palabras hieren profundamente el corazón. Pero también existen padres que bendicen. Padres que oran, padres que levantan, padres que profetizan, futuro sobre sus hijos. Y esas palabras también transforman vidas. Quizá tus hijos todavía no son perfectos. Quizá todavía están atravesando procesos difíciles. Pero no declares derrota sobre ellos. Dios sigue trabajando incluso cuando no ves cambios rápidos. Porque el cielo tiene paciencia con los procesos. Y hay hijos que hoy parecen fríos espiritualmente, pero mañana serán instrumentos poderosos en las manos de Dios. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con una generación. La Biblia está llena de jóvenes que fueron usados por Dios. David era joven, Jeremías era joven, Timoteo era joven, y aún así, el cielo los llamó. Por eso no permitas que el enemigo robe tu esperanza como padre. Tus hijos no le pertenecen al caos, no le pertenecen a la oscuridad, no le pertenecen al miedo, pertenecen a Dios. Y cuando Dios pone su mano sobre una generación, nadie puede detener completamente el propósito divino. Quizá hoy lo único que puedes hacer es orar. Hazlo, aunque parezca pequeño, aunque sientas cansancio, aunque lleves años esperando respuestas, porque ninguna oración hecha por un hijo cae al vacío. Dios escucha cada lágrima de una madre, cada clamor silencioso de un padre, cada madrugada donde alguien intercede por su familia. Y mientras tú oras, el cielo se mueve, los ángeles ministran, la cobertura aumenta, la protección de Dios rodea a tus hijos. Tal vez no puedes acompañarlos a todos lados, pero Dios sí puede. Él puede entrar donde tú no llegas. Puede hablarles cuando nadie más logra hacerlo. Puede guardarlos en lugares donde tú jamás estarás presente. Y un día verás con tus propios ojos que Dios estuvo cuidando de tus hijos incluso en las temporadas donde más miedo sentías. Porque los ángeles de Dios siguen trabajando, siguen protegiendo, siguen guardando, siguen peleando por las generaciones. Y mientras Dios tenga la última palabra, todavía hay esperanza para tu familia. Capítulo 4. Hay ángeles asignados para traer paz a tu hogar. Una de las cosas más valiosas que puede existir dentro de una familia es la paz, no el silencio, no aparentar que todo está bien. Hablo de esa paz profunda, que permanece incluso cuando existen problemas, porque hay hogares donde sobra dinero, pero falta tranquilidad, casas hermosas, pero llenas de tensión, familias que sonríen delante de otros, pero por dentro viven agotadas emocionalmente. Y muchas veces eso ocurre porque el enemigo no siempre intenta destruir una familia de golpe. A veces lo hace lentamente, robando la paz, trayendo discusiones constantes, desgaste emocional, ansiedad,
irritabilidad, distancia entre las personas, pequeñas heridas que se acumulan hasta que el hogar comienza a sentirse pesado. Y lo más peligroso es que muchas familias terminan acostumbrándose a vivir así. Se acostumbran al estrés, a los gritos, a la frialdad, a la falta de conexión. Pero escucha esto, Dios nunca diseñó el hogar para convertirse en un lugar de tormento. El hogar debe ser refugio, un lugar donde las personas puedan descansar emocionalmente, donde haya amor, cobertura, consuelo, presencia de Dios. Y cuando Dios habita en una casa, la atmósfera cambia completamente, porque la presencia de Dios trae paz. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Dios no depende de circunstancias perfectas. Es una paz sobrenatural, una paz que puede entrar incluso en medio del caos. Y muchas veces, Dios utiliza a sus ángeles para ministrar fortaleza y consuelo en temporadas difíciles. La Biblia muestra esto repetidamente. Cuando Jesús estaba atravesando uno de los momentos más dolorosos antes de la cruz, el cielo intervino. Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Observa eso. El ángel no eliminó el proceso, pero sí trajo fortaleza para atravesarlo. Y quizá eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu familia hoy. Tal vez no todo cambiará de un día para otro, pero Dios puede traer paz mientras atraviesan la tormenta. Porque hay familias que están cansadas emocionalmente, cansadas de pelear, cansadas de preocuparse, cansadas de cargar heridas del pasado. Y poco a poco, la casa comienza a sentirse fría. Ya no hay conversaciones profundas, ya no hay tiempo juntos, ya no hay oración, ya no hay alegría, solamente rutina. Pero Dios puede restaurar ambientes. Él sabe cómo devolver vida a un hogar agotado. Y muchas veces, la restauración comienza con algo pequeño, volver a invitar a Dios al centro de la familia. Porque hay hogares donde se habla de todo, menos de Dios. Hay tiempo para televisión, para redes sociales, para problemas, para preocupaciones, pero ya no hay espacio para la presencia del Señor. Y cuando una casa se vacía espiritualmente, la oscuridad emocional comienza a crecer. Por eso la oración familiar es tan importante, porque la oración cambia atmósferas. No es religión, es abrirle espacio al cielo dentro del hogar. Cada vez que alguien ora en una casa, algo se mueve espiritualmente. La paz comienza a entrar. La ansiedad pierde fuerza, la desesperación disminuye. Porque donde Dios se manifiesta, el enemigo pierde autoridad. Quizá por eso últimamente has sentido tanta presión. Tal vez el enemigo quiere llenar tu casa de división, de cansancio emocional, de pensamientos negativos. Porque él sabe algo. Una familia en paz es espiritualmente fuerte. Un hogar unido tiene poder. Por eso intenta traer distracción constante. Personas viviendo bajo el mismo techo, pero completamente desconectadas. Padres distraídos, hijos encerrados emocionalmente, matrimonios sobreviviendo sin verdadera conexión. Y poco a poco, la casa deja de sentirse como hogar. Pero Dios puede restaurar lo que parecía apagado. Él sabe cómo devolver alegría donde hubo tristeza, sabe cómo sanar conversaciones rotas, sabe cómo traer unidad nuevamente. Y quizá hoy alguien necesita escuchar esto. Todavía hay esperanza para tu hogar. Aunque existan heridas, aunque haya tensión, aunque las cosas no sean perfectas, Dios todavía puede visitar tu casa. La Biblia dice que cuando los discípulos estaban llenos de miedo después de la muerte de Jesús, Él apareció en medio de ellos y dijo, Juan 20:19, paz a vosotros. Eso significa que la presencia de Dios tiene poder para entrar incluso en lugares llenos de temor. Y quizá hoy tu hogar necesita precisamente eso, la paz de Dios, no una paz superficial, no una tranquilidad momentánea, sino una paz profunda que sane corazones.
Porque hay familias donde todos están heridos, pero nadie lo dice. Personas sonriendo por fuera, mientras lloran por dentro. Y muchas veces, ni siquiera saben cómo volver a conectarse emocionalmente. Pero Dios sí sabe. Él conoce las heridas secretas de cada miembro de la familia. Conoce el cansancio de los padres, las luchas emocionales de los hijos, las frustraciones silenciosas dentro del matrimonio. Y aún así, no ha dejado de amar ese hogar. Por eso hoy Dios quiere acercarse nuevamente a tu familia, no para condenarte, sino para restaurarte. Porque el cielo no abandona hogares rotos, el cielo trabaja para levantarlos. Y quizás los ángeles de Dios ya han estado ministrando más veces de las que imaginas, trayendo calma en noches difíciles, deteniendo discusiones que pudieron destruir más, fortaleciendo corazones cansados, protegiendo emocionalmente a tu familia. Porque la paz también forma parte de la protección divina, no solamente protección física, también emocional, mental, espiritual. Y hoy Dios quiere devolver descanso a tu casa, quiere romper ambientes pesados, quiere sanar lo que el enemigo intentó contaminar. Pero alguien debe abrir nuevamente la puerta a su presencia. Tal vez hoy sea el momento de apagar por unos minutos el ruido y volver a orar juntos, aunque sea sencillo, aunque no sepan qué decir. Porque cuando una familia busca a Dios unida, algo poderoso comienza a ocurrir. El ambiente cambia, la oscuridad retrocede y la paz del cielo vuelve a llenar la casa. Así que no pierdas la esperanza. Tu hogar todavía puede sanar, todavía puede volver la alegría, todavía puede regresar la unidad, todavía puede sentirse nuevamente la presencia de Dios. Porque donde Dios entra, la paz siempre encuentra espacio para quedarse. Capítulo 5. Los ángeles también te cuidan en los momentos más oscuros. Hay temporadas en la vida donde una familia siente que ya no puede más. Momentos donde el cansancio emocional pesa demasiado. Días donde las noticias parecen malas una tras otra. Problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares, preocupaciones constantes. Y aunque las personas intenten mantenerse fuertes, por dentro sienten que se están quebrando lentamente, porque hay batallas que agotan el alma. Hay cargas invisibles que las personas llevan en silencio. Sonrisas por fuera, pero angustia por dentro. Y muchas veces, la noche se convierte en el momento más difícil. Porque cuando todo queda en silencio, aparecen los pensamientos, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, preguntas que atormentan la mente. ¿Qué pasará con mi familia? ¿Cómo saldremos de esto? ¿Y si todo empeora? ¿Y si pierdo lo que amo? Y es precisamente en esos momentos oscuros donde muchas personas sienten que Dios está lejos. Pero escucha esto con atención. Dios nunca abandona a sus hijos en las temporadas difíciles. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque parezca que el cielo está callado, Dios sigue cerca. Y muchas veces es en los momentos más oscuros donde su protección se vuelve más intensa. La Biblia está llena de historias donde Dios envió ayuda celestial en medio del dolor. Cuando Agar estaba sola en el desierto, sin fuerzas, sin esperanza, creyendo que todo había terminado, el cielo apareció. Génesis 21:17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Observa esto. Dios escuchó el llanto. Eso significa que ninguna lágrima pasa desapercibida delante del cielo. Tal vez otras personas no entienden tu dolor. Tal vez nadie sabe las cargas que llevas. Pero Dios sí las conoce. Él ve las noches donde lloras en silencio, los momentos donde intentas ser fuerte para tu familia, las veces donde el miedo intenta dominar tu mente. Y aún así, Él permanece contigo. Porque el amor de Dios no desaparece cuando llegan las tormentas. De hecho, muchas veces es allí donde más cerca está. Hay personas que piensan que la protección de Dios significa ausencia de problemas.
Pero no siempre es así. A veces Dios no evita la tormenta, sino que sostiene a la familia mientras atraviesa la tormenta. Y eso también es milagro, porque hay familias que debieron haberse derrumbado. Pero aquí siguen. Hay personas que pasaron temporadas extremadamente difíciles y aún así no perdieron completamente la fe. ¿Sabes por qué? Porque el cielo las sostuvo. Porque hubo una fuerza sobrenatural ayudándolas a continuar. Porque Dios jamás soltó sus manos. Quizá hoy tú estás atravesando uno de esos momentos. Tal vez estás cansado, desanimado, agobiado mentalmente. Tal vez intentas sonreír delante de otros, pero por dentro estás luchando fuertemente. Y el enemigo quiere hacerte creer algo peligroso, que estás solo, pero eso es mentira. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios no prometió que nunca habría dificultades, pero sí prometió acompañarte. Y cuando Dios acompaña a una familia, hay fortaleza sobrenatural disponible, incluso en medio de noches oscuras. La Biblia cuenta que el profeta Elías llegó a un punto donde emocionalmente estaba destruido. Se sentía agotado, sin fuerzas, sin deseos de continuar. Y en lugar de condenarlo, Dios envió ayuda. Primera de Reyes 19:5. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». Eso es impresionante, el cielo ministrando a un hombre cansado. Porque Dios entiende el agotamiento humano. Él sabe que hay temporadas donde las personas necesitan ser fortalecidas. Y quizá hoy Dios quiere fortalecer nuevamente a tu familia, porque llevan demasiado tiempo sobreviviendo bajo presión, demasiado tiempo cargando preocupaciones, demasiado tiempo viviendo bajo ansiedad constante. Pero el Señor no quiere que vivas consumido por el miedo. Él quiere darte descanso. Y no hablo solamente de descanso físico, hablo de descanso para el alma. Ese descanso que llega cuando entiendes que Dios sigue teniendo el control, aunque no entiendas todo, aunque existan preguntas sin respuesta, aunque el proceso sea difícil, Dios todavía está sentado en el trono, y eso significa que la última palabra no la tiene el problema, la tiene Dios. Quizá hoy tu hogar está atravesando una noche espiritual. Pero recuerda algo importante: las noches no duran para siempre. El amanecer siempre llega. Y muchas veces, mientras todo parece oscuro, el cielo ya está preparando el próximo milagro. Porque Dios trabaja incluso en silencio. Hay familias que piensan, ya no hay solución. Pero Dios todavía ve posibilidades. Todavía puede restaurar relaciones. Todavía puede sanar corazones. Todavía puede abrir caminos donde parece imposible. Y aunque ahora mismo no veas salida, el cielo sigue moviéndose. Los ángeles siguen ministrando. La protección de Dios sigue activa. Y quizá esta temporada difícil no vino para destruirte, sino para enseñarte cuánto depende realmente tu familia de Dios. Porque hay momentos donde las personas descubren la fidelidad de Dios de una manera más profunda, no en la comodidad, sino en medio de las pruebas. Y cuando atraviesas temporadas difíciles con Dios, tu fe madura, tu dependencia cambia, tu relación con el cielo se vuelve más real. Por eso no permitas que el dolor te aleje de Dios. Corre hacia Él, ora más, busca más su presencia. Llena tu hogar de adoración, declara su palabra sobre tu familia, porque mientras el enemigo intenta llenar la casa de miedo, la presencia de Dios puede llenarla de esperanza. Y quizá hoy Dios quiere recordarte algo muy sencillo, pero poderoso. Tu familia todavía está bajo su cuidado. Aunque existan lágrimas, aunque existan procesos difíciles, aunque haya noches de incertidumbre, el cielo sigue vigilando tu hogar, y los ángeles de Dios continúan trabajando aún en los momentos más oscuros. Así que no te rindas, no pierdas la fe, porque mientras Dios siga contigo, todavía hay esperanza para tu familia. Capítulo 6.
Tu familia está en las manos de Dios. Después de todo lo vivido, después de tantas pruebas, después de tantas noches difíciles, hay una verdad que necesitas grabar profundamente en tu corazón. Tu familia está en las manos de Dios, no en manos del miedo, no en manos del enemigo, no en manos del caos de este mundo, en las manos de Dios. Y cuando una familia descansa verdaderamente en eso, algo cambia dentro del corazón. Porque muchas personas viven intentando controlar todo. Quieren proteger cada detalle, resolver cada problema, evitar cada peligro. Pero llega un momento donde entiendes algo importante. Hay batallas que solamente Dios puede pelear. Hay puertas que solamente Dios puede abrir. Hay corazones que solamente Dios puede transformar. Hay milagros que solamente el cielo puede producir. Y aunque como padre, como madre, como esposo o esposa, quieras sostener todo con tus propias fuerzas, la realidad es esta: necesitas depender de Dios, porque las fuerzas humanas tienen límites, pero el poder de Dios no. Proverbios 3:5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa aprender a descansar incluso cuando no entiendes todo. Y seamos honestos, eso no es fácil, porque el miedo siempre quiere volver, el miedo al futuro, el miedo a perder algo, el miedo a recibir malas noticias, el miedo de que algo salga mal. Y muchas familias viven atrapadas en una preocupación constante. Incluso cuando nada malo está ocurriendo, la mente sigue imaginando tragedias. Pero Dios no quiere que tu hogar viva gobernado por el temor. El miedo roba paz, roba descanso, roba alegría, roba fe. Y poco a poco termina consumiendo emocionalmente a las personas. Por eso una de las frases más repetidas en toda la Biblia es: no temas. Porque Dios sabe cuánto daño puede producir el miedo dentro del corazón humano. Y quizá hoy el Señor quiere romper esa carga sobre tu vida. Porque llevas demasiado tiempo preocupado. Demasiado tiempo cargando ansiedad, demasiado tiempo intentando controlar situaciones imposibles. Pero escucha esto: Dios ha cuidado de tu familia incluso en temporadas donde tú no sabías qué hacer. Y si lo hizo antes, también puede hacerlo ahora. Mira hacia atrás por un momento. Piensa en todo lo que tu familia ya ha superado. Momentos donde parecía imposible continuar. Problemas que parecían demasiado grandes. Temporadas donde pensaste que todo se derrumbaría. Y aún así, Dios los sostuvo. Quizá hubo lágrimas, quizá hubo heridas, quizá hubo procesos dolorosos. Pero aquí están, todavía de pie. Y eso no ocurrió solamente por fuerza humana. Fue la gracia de Dios sosteniendo tu hogar, porque hay familias que sobreviven únicamente por misericordia divina. Y aunque muchas veces no lo noten, el cielo ha estado peleando por ellas desde hace años. Hay ángeles que Dios ha enviado para proteger, para guardar, para fortalecer. Porque el amor de Dios hacia las familias es profundo. Él no es indiferente a lo que ocurre en tu casa. Le importa tu matrimonio, le importan tus hijos, le importa tu salud emocional, le importa la paz de tu hogar. Y aunque a veces pienses: Dios está lejos, la verdad es que Él ha estado mucho más cerca de lo que imaginas. Deuteronomio 31:8. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Eso significa que tu familia no camina sola hacia el futuro. Dios ya está delante de ustedes. Aún en los días inciertos, aun cuando no sabes cómo resolver algunas situaciones, aun cuando el panorama parece complicado, Dios sigue abriendo caminos invisibles. Y quizá hoy alguien necesita escuchar esto. No declares derrota sobre tu familia. No hables destrucción sobre tu hogar. No permitas que el miedo tenga más autoridad que la palabra de Dios. Porque las palabras tienen poder. Hay hogares llenos de negatividad constante. Todo está mal. Nunca cambiaremos. Ya no hay esperanza.
Y poco a poco, esas palabras contaminan el ambiente emocional y espiritual de la casa. Pero hoy Dios quiere que comiences a declarar algo diferente. Declara vida, declara restauración, declara paz, declara protección, declara propósito sobre tus hijos, aunque todavía no lo veas. Porque la fe habla antes de ver resultados. La fe declara victoria aún en medio del proceso. Y quizá eso es exactamente lo que tu hogar necesita ahora mismo, volver a creer. Creer que Dios todavía puede restaurar, creer que todavía puede sanar heridas, creer que todavía puede unir lo que parecía roto. Porque mientras Dios tenga la última palabra, ninguna historia termina completamente destruida. Y aquí hay algo hermoso que debes recordar. Los ángeles no solamente protegen en momentos grandes, también están presentes en los detalles pequeños, en caminos donde Dios evita peligros, en decisiones donde el cielo trae dirección, en noches donde una paz inexplicable llena el corazón, en momentos donde aparece fuerza para continuar, porque la protección divina muchas veces ocurre silenciosamente. Y aún así, es real. Tal vez un día en el cielo entenderás cuántas veces Dios libró a tu familia de cosas que nunca llegaron a suceder. Cuántas veces el enemigo intentó destruir y el cielo intervino. Cuántas veces los ángeles pelearon batallas invisibles alrededor de tu hogar. Y entonces comprenderás que nunca estuvieron solos. Por eso hoy no termines este mensaje con miedo. Termínalo con fe. Levanta tu corazón. Vuelve a confiar. Vuelve a orar por tu familia. Vuelve a llenar tu casa con la presencia de Dios. Porque el cielo todavía sigue moviéndose a favor de los hogares que buscan al Señor. Y aunque vengan tormentas, aunque existan pruebas, aunque aparezcan temporadas difíciles, Dios seguirá siendo refugio para tu familia. Salmos 121, 7 a 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa promesa sigue viva hoy. Tu salida, tu entrada, tus hijos, tu hogar, tu familia, todo puede permanecer bajo el cuidado de Dios. Así que descansa, ora, confía, porque mientras el cielo siga vigilando tu casa, tu familia jamás caminará sola.